Hola, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero antes de leer la porción que vamos a tratar el día de hoy, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu propia palabra, por lo completo de ella, por lo edificante que es para nuestras vidas. Cuánta necesidad en esta época y siempre tenemos de escuchar tu voz. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nosotros queremos oír tu voz. Habla a cada corazón. Hay diferentes necesidades. Hay algunos que necesitan de una forma especial el consuelo. Todos necesitamos ser edificados. Todos necesitamos ser exhortados. Pero pensamos en algunos corazones apagados o desanimados. Ojalá que en tu palabra encuentren en este momento ese avivamiento, ese despertar que necesitan en sus corazones. Así pues, dirige tu voluntad a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, abra su Biblia en Hechos capítulo 2 para leer nuevamente desde el versículo 42. Vale la pena repasar, reconsiderar y reafirmar las verdades que están allí al comienzo de la obra de Dios hace 2000 años y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Y si nosotros queremos ser o ya somos miembros de una iglesia local o una asamblea local, necesitamos conocer estas verdades, practicar estas verdades, enseñar estas verdades. Así que vamos a leer Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta aquí está bien la lectura. Confiamos que Dios prosperará su propia palabra. Amén. Uno puede ver en esta última sección del capítulo 2 un triple milagro. Un milagro que solamente el Evangelio puede ofrecer. El apóstol dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa palabra poder allí en Romanos 1:16 significa dinamita. Una fuerza o un poder transformador. Y por eso ya desde el primer momento en que se predicó el Evangelio en esta dispensación de la gracia, el Evangelio mostró ese poder transformador que cambió la vida de mucha gente y que sigue cambiando la vida de tantas personas en el día de hoy y con trascendencia en la eternidad. Ese es el Evangelio de Dios. Ese milagro que encontramos al final del capítulo 2, podemos llamarlo un milagro triple o un triple milagro. Vemos al final del capítulo 2 la conversión de muchas personas. Dice los que recibieron su palabra. Pero también vemos la confesión de muchas personas. Lo estamos viendo a través del bautismo. Dice, fueron bautizados y se añadieron. Y tercero, la comunión de muchas personas. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Previamente se dice, perseveraban en la doctrina. Luego dice, en la comunión unos con otros. El milagro de la conversión, el milagro de la confesión y el milagro de la comunión. Únicamente el Evangelio puede ofrecer esas tres cosas. Y solamente los que son salvos pueden entender ese milagro en el corazón. Qué lástima, ¿verdad? Hay tanta gente esperando de Dios milagros físicos o sanidades que tienen que ver con el cuerpo. Pero el Evangelio va más allá.
son unas verdades que transforman nuestras vidas. ¿Cómo es posible de que antes, por ejemplo, los que hemos sido salvos no nos conocíamos, pertenecíamos a familias distintas, a nacionalidades diferentes, y que ahora hemos sido añadidos a un pueblo especial? Dice el apóstol Pedro, es un pueblo adquirido por Dios, es una nación santa. Por eso podemos decir, no hay pueblo como el pueblo de Dios. Qué bueno pertenecer a ese pueblo. Ahora, quiero ver en versículo 42. De nuevo repasar ese versículo porque dice que perseveraban. El verbo perseverar allí está en una forma importante porque va a afectar todo lo que se dice en el versículo 42. Cuando se dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, luego dice en la comunión unos con otros, ahí está también la importancia de ese verbo. Estaban perseverando también en la doctrina en la comunión unos con otros. También perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero pensar tres cosas. Primeramente, los conceptos. ¿Qué es la doctrina? ¿Qué es la comunión? ¿Qué es el partimiento del pan? ¿Qué son las oraciones? Segundo, quiero pensar la conexión que hay entre estas cosas, porque hay personas que hacen mucho énfasis en la doctrina y no en la comunión, que al contrario, hay personas que hacen mucho énfasis en la comunión, en el compartir, en el amor, en los abrazos, en los besos, pero no están teniendo cuidado de cumplir la doctrina. Y quiero resaltar desde un momento que no se puede ser fiel a uno en desmedro de la otra. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Les daban la debida importancia a cada uno de estos puntos. Ya hemos definido qué es la doctrina de los apóstoles. Hemos dicho ese es el conjunto de enseñanzas que Dios ha transmitido a través de sus apóstoles y que tenemos registrado en el Nuevo Testamento a través de las epístolas. Esa doctrina, por ejemplo, en la Biblia se le llama en 2 Timoteo 1:13, se le llama las sanas palabras. Hechos 20:27, cuando el apóstol Pablo está hablando con los ancianos allá, él le llama el consejo de Dios. En 2 de Juan 1:9 se le llama la doctrina de Cristo. En Tito 2:1 se le llama la sana doctrina. En Tito 1:9 se le dice palabra fiel. En Tito 1:13 se le dice la fe y varias veces para referirse a la doctrina también se le menciona como la fe. Y Judas 1:20 se le llama la santísima fe para referirse también a esa doctrina que nosotros debemos practicar. Ahora, en cuanto a las características, vamos a ver que esa doctrina se presenta como también un fundamento. Efesios 2:20 dice que debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios 2:20. También vamos a ver que es una doctrina incambiable. En 2 Timoteo 1:13, el apóstol le va a decir a Timoteo que retenga la forma de las sanas palabras. Esa palabra forma allí da a entender que la doctrina es un patrón, un modelo, que no debemos cambiar. Al contrario, nosotros tenemos que aprenderlo para adaptarnos a ese modelo o a ese patrón de vida que Dios ha dejado en su propia palabra. También vamos a ver o vemos en el Nuevo Testamento que la función de esa doctrina es nuestra edificación. 1 Corintios 14 va a decirnos que todo debemos hacerlo para la edificación de cada uno de nosotros. Ahora, esa palabra doctrina también se utiliza para hablarnos de cosas negativas. Por ejemplo, se habla de doctrina de hombres. Mateo 15, versículos 7 al 9, se menciona doctrina de hombres. El apóstol habla también de doctrina de demonios. Se refiere a todas esas falsas enseñanzas que han surgido a través de los siglos y que pretenden destruir la obra de Dios. Pero quiero ver el énfasis que al final del capítulo 2 de Hechos se habla de la comunión unos con otros. Ese tema de la comunión es tremendamente importante para cada creyente en la asamblea local. ¿Qué es la comunión? Vamos a ver primeramente el concepto de la comunión. ¿Qué es la comunión?
Bueno, la palabra comunión significa tener algo en común. Compartir. De hecho, la palabra comunión está asociada a varias cosas. Se asocia a participación, se asocia a comunicación en el Nuevo Testamento, se asocia a contribución en el Nuevo Testamento, aún en el tema de las ofrendas. Esa palabra comunión está allí. Entonces, tener comunión es el compartir mutuo, es tener en común cosas. Esa comunión en la Biblia se ve en 2 o 3 formas. Primero, podemos hablar de una comunión básica. Todos, si somos salvos, compartimos algunas cosas en común. Por ejemplo, todos tenemos una misma fe. Todos tenemos el mismo espíritu. Todos hemos sido lavados con la misma sangre. Todos tenemos la misma vida eterna. Todos tenemos esas cosas básicas en común. Pero también la palabra comunión se refiere a ese compartir con nuestro Dios. En el Antiguo Testamento se dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Es decir, Dios nos está invitando a que podamos compartir con Él. Hay una diferencia, y vale la pena aclararlo en este momento, entre lo que es la relación con Dios y lo que es la comunión con Dios. En el momento en que tú eres salvo, en el momento en que Dios perdona tus pecados, tú recibes una relación nueva con Él. Ahora eres hijo de Dios. Esa es una relación inquebrantable. La relación con Dios no se pierde, no se rompe, porque es una salvación eterna. Desde el momento en que Dios ha perdonado nuestros pecados, Él ahora nos ha adoptados como sus hijos. Y por más que un hijo sea desobediente, nunca va a perder la identidad de hijo de Dios. Romanos 8 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, también herederos, coherederos con Cristo. Qué bueno ser hijo de Dios. Pero ahora, aparte de la relación con Dios, tenemos el privilegio de gozar de esa comunión con Dios. Y no más para aclarar que aunque la relación con Dios no se pierde, la comunión con Dios, ese compartir mutuo, esa libertad que podemos tener de disfrutar con Él, de ser bendecidos por Él, esa comunión sí se puede perder, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos una comunión básica, compartimos algunas cosas básicas juntos. Tenemos la comunión con Dios. Y también la Biblia nos enseña acerca de la comunión los unos con los otros, es decir, la comunión entre creyentes. Ahora, este compartir mutuo en el Nuevo Testamento se presenta o aparece de varias formas. Voy a mencionar por lo menos 6 formas de compartir comunión según el Nuevo Testamento. Primero tenemos la comunión unos con otros. Eso es comunión entre creyentes. Aquí lo vemos en Hechos 2. Ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Segundo, vemos la comunión en cosas materiales. Compartían cosas materiales, dice, tenían en común todas las cosas. Algunos se estaban vendiendo. Qué tremendo ejemplo de ayuda mutua. Qué bueno ver creyentes compartiendo con otros que tienen necesidades. Dice, tenían en común todas las cosas. Tercero, vemos en el Nuevo Testamento comunión en el aspecto moral. Hechos 4:13, y de hecho, todas esas citas que estoy mencionando, las voy a procurar escribir en los comentarios para que usted pueda revisarlo en su casa con tranquilidad. Hechos 4:13, cuando Juan y Pedro fueron puestos en libertad porque estaban ya comenzando a ser acusados y amenazados para que no predicaran la palabra de Dios. Dice, ellos fueron a los suyos. Es decir, tenían una comunión moral, se pertenecían los unos a los otros. Ellos fueron a los suyos. Eso es una comunión en aspecto moral. En cuarto lugar, vemos en el Nuevo Testamento comunión entre ancianos, es decir, el cuerpo de presbiterio de la iglesia local. Hechos 13, tenemos un ejemplo. Allá un conjunto de hermanos que llevaban responsabilidad en la asamblea local y ellos estaban ministrando juntos al Señor. Ahí estaban trabajando en buena comunión. También tenemos la comunión entre asambleas compartiendo cosas materiales. Por ejemplo,
en una oportunidad los creyentes en Jerusalén, por causa de la palabra de Dios y de la persecución, estaban padeciendo necesidades, y varias asambleas o iglesias locales estaban enviando para las necesidades de estas iglesias. También vemos que compartían los dones, es decir, hermanos de una iglesia iban a otra iglesia para enseñarles también de la palabra de Dios. Otra manera de compartir entre iglesias o asambleas locales es a través de la hospitalidad, de esa recepción. Cuando un creyente va de visita a otra congregación, está, si se quiere, representando a su congregación, y está siendo recibido y está siendo hospedado, tratado como es digno de los santos, y la hospitalidad como una manera de practicar la comunión. También vemos en el Nuevo Testamento la comunión entre consiervos. Vemos el ejemplo en los primeros capítulos entre Juan y Pedro. Ellos estaban predicando en comunión. Vemos luego a Pablo trabajando con Bernabé, luego trabajando con Silas, también con Timoteo, con un conjunto de consiervos. En el Nuevo Testamento vemos que los siervos del Señor procuraban tener comunión entre ellos. Ahora, eso es la comunión en aspectos positivos. Lamentablemente vemos en el Nuevo Testamento que ese compartir mutuo puede ser afectado. ¿Cuáles son las cosas que pueden afectar la comunión entre el pueblo de Dios? Voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, en Hechos 4, comienzo de la obra en el primer siglo, vemos un caso que dañó o comenzó a dañar la comunión. Hubo el caso de la hipocresía y de un engaño. Es decir, unos creyentes quisieron engañar para aparentar una cosa, y ese ejemplo fue juzgado directamente por Dios. Entonces, vemos que carácter de hipocresía y de engaño puede también comenzar a dañar la comunión entre el pueblo de Dios. Vemos en Hechos 6, estaban comenzando a murmurar entre los creyentes. La murmuración afectando la comunión entre el pueblo de Dios. Vemos también en Hechos 15 que una diferencia en la doctrina puede dañar o afectar la comunión, y por eso hubo la necesidad de un concilio entre las iglesias, entre los involucrados en ese problema. Hechos 20, el apóstol dice, se pueden levantar entre vosotros, y él va a advertir de hombres malvados que se van a levantar para dividir la obra de Dios. Entonces, carácter divisorio o actitudes divisorias también pueden afectar la comunión entre el pueblo de Dios. Otra forma de afectar, o que es afectada esa comunión, es por pecados en la vida de creyentes. Por eso en 1 Corintios 5, hay el ejemplo de un hombre que cometió un pecado, no había sido puesto fuera de la comunión de la asamblea local, y por lo tanto eso estaba afectando la comunión entre el pueblo de Dios. Al final de ese capítulo de 1 Corintios 5, el apóstol va a definir algunos pecados que dañan el testimonio y que dañan la comunión, no solamente entre el pueblo de Dios, sino entre un creyente y su participación en la asamblea local. Ahora, cuando uno lee en el Nuevo Testamento el tema de la comunión, vamos a ver que la comunión nos va a retar. Hay personas que piensan en la comunión nomás como ese compartir bonito, y vamos a sentarnos y carne asada y cantamos juntos y nos abrazamos. Eso es bueno, y insisto, no estoy quitando el valor a esas cosas, pero voy a repetir lo que dije anteriormente. No podemos ser fiel a una cosa en desmedro de la otra cosa. Y puse el ejemplo de la importancia de la doctrina y la importancia de la comunión unos con otros. Ahora, ¿cuáles son los retos que esa comunión va a traer para nosotros en el Nuevo Testamento? Voy a mencionar 6 retos positivos y 6 retos negativos que nos va a traer la comunión unos con otros. El primer reto positivo que nos trae voy a comenzar con los negativos.
luego voy a pensar para terminar con una nota positiva y un reto que ojalá todos nosotros estemos dispuestos a poner en práctica. En cuanto a los retos negativos vistos en el Nuevo Testamento. Primero, la comunión bíblica neotestamentaria nos reta a no tener comunión con quien no se sujeta al cuerpo de enseñanza. Creo que en la primera mención de la iglesia local en el Nuevo Testamento, Mateo 18 y 20, el Señor no asocia su nombre con aquellos que no se congregan conforme a su voluntad. Entonces, en el Nuevo Testamento, a lo largo de las epístolas, se nos reta a no tener comunión con aquellos que no se sujetan a ese cuerpo de doctrina, que no reconocen el señorío de Cristo en la asamblea, que no reconocen la actividad del Espíritu Santo, que no le dan importancia al valor y a la preeminencia que debe tener la palabra de Dios en medio de su pueblo. Segundo, nos reta a romper comunión con el creyente que ha cometido un pecado. El apóstol en 1 Corintios 5 dice que debían juzgar a ese creyente que había cometido un pecado, estaba viviendo en pecado y no había sido juzgado por la iglesia local. Lógicamente, el deseo de Dios y el anhelo del pueblo de Dios es la restauración de cada creyente. Y esa persona que ha cometido un pecado debe confesar ese pecado y debe ser puesto fuera de la comunión de la congregación local con el fin de ser ejercitado en la disciplina y ser recibido a la comunión una vez que ha dado evidencias de restauración y de arrepentimiento genuino. Tercero, la comunión neotestamentaria o a la luz de la palabra de Dios nos reta a apartarnos de aquellos que anden desordenadamente. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice que debemos apartarnos de aquellos que anden desordenadamente y no conforme a esas enseñanzas que hemos recibido. Cuarto, nos reta a no tener comunión con los demonios o con la idolatría. 1 Corintios 10, versículos 20 y 21 nos da un ejemplo de eso que estamos mencionando. Quinto, nos reta a no recibir a los que tienen falsa doctrina. Segunda de Juan, versículo 10, nos va a enseñar de que si alguien viene a la casa y tiene una doctrina que no está conforme a lo que nosotros hemos aprendido en el Nuevo Testamento, no le debemos decir bienvenido. Me estoy refiriendo a una persona que niega completamente al Señor Jesucristo, a Él como Dios, a Él como Salvador y a lo que su palabra de Dios enseña. En sexto lugar, nos reta a no tener comunión con aquellos que causan 3, versículo 10. Esos son los retos de la comunión en un sentido negativo, en cosas que Dios no le agrada. Recordemos que la comunión es tener cosas en común. Por ejemplo, la comunión con Dios. Dice la Biblia, Él ama la justicia y aborrece la maldad. Nosotros debemos amar lo que Dios ama. Nosotros debemos aprender a aborrecer lo que Dios aborrece. Ahora, los retos de la comunión en sentido positivo, o sea, esos retos que van a marcar la verdadera y sana comunión entre el pueblo de Dios. Primero nos reta esa comunión bíblica, según el Nuevo Testamento, nos reta a estar firmes en un mismo espíritu. Filipenses 1:17. Segundo, nos reta a soportarnos con paciencia los unos a los otros. Efesios 4:2. Tercero, nos reta a perdonarnos los unos a los otros. Colosenses 3:13. Estoy seguro que si nosotros pusiéramos en práctica muchos de estos versículos en nuestra vida, genuinamente muchos de nuestros problemas en las iglesias serían solucionados. Firmes en un mismo espíritu, soportándonos con paciencia los unos a los otros, perdonando los unos a los otros. Juan 3:34, el Señor les enseñó a los discípulos a amarse los unos a los otros. El amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, ese amor
que es genuino en la vida cristiana debe manifestarse en nuestro compartir práctico cada día con los creyentes. Gálatas 5:13 dice, sirviéndonos por amor los unos a los otros. Romanos 14, versículo 19 dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ese compartir mutuo debe enseñarnos, debe ayudarnos a vivir en amor, soportándonos, amándonos, practicando la sana doctrina. Siempre la verdadera comunión está enlazada a verdades comunes. Recuerden, apreciados hermanos, estos primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en las actividades de la iglesia. Por eso dice en el partimiento del pan. El partimiento del pan, obviamente, fue esa instrucción que el Señor les dejó a los discípulos, a los apóstoles, allá en el aposento alto. En los evangelios encontramos la institución de la cena del Señor. En los hechos encontramos la importancia de la cena del Señor. Especialmente dice que era hecho un primer día de la semana. Y en 1 Corintios encontramos la instrucción para la cena del Señor desde el punto de vista doctrinal. Se le llama la cena del Señor para mostrarnos la solemnidad de esa reunión. En las epístolas se le menciona como el partimiento del pan, para hablarnos de la sencillez de esa reunión. Aunque es una reunión tan solemne porque estamos haciendo memoria del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo, son hechas a través de símbolos sencillos, un pan y una copa. Pero lo más importante es que el pueblo de Dios está adorando a Dios por la obra de su Hijo, por su muerte, sepultura y su resurrección. Posteriormente dice también perseveraban en las oraciones. Vamos a ver a través de los hechos al pueblo de Dios orando. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. El pueblo de Dios lo vemos clamando. Y cuánta necesidad tenemos en el día de hoy de más oración. De orar los unos por los otros. De orar por los necesitados. De orar por más puertas abiertas para la predicación del evangelio. De orar por los siervos del Señor a tiempo completo, los misioneros, los predicadores. De orar por más obreros para la mies. De orar por los gobernantes, como nos enseña también, por los que están en eminencia, por todos los hombres, porque esta es la voluntad de Dios, para que sean salvos, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que conozcan a este evangelio. Que el Señor prospere su palabra y nos anime a seguir estudiando este libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tema tan importante, o estos temas tan importantes que estamos viendo al comienzo de la historia de tu iglesia. Enséñanos a tener ese deseo sencillo de perseverar en estas cosas, de mantenernos en la genuina comunión, a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Así pues, nos encomendamos a ti y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.